Bien, en este video haremos un ejercicio más para calcular el área del volumen de una pirámide y vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces vamos con el ejemplo número 2 de calcular volumen y área total de una pirámide. Entonces dice calcular el área total y el volumen de una pirámide de base cuadrada si tiene las siguientes medidas. Lado de la base 6.4 pulgadas, altura de la pirámide 15.2 pulgadas, apotema de la pirámide 15.5 pulgadas. Entonces ahí tenemos la figura. Vamos a calcular el área total y el volumen de una pirámide que su base es un cuadrado. Entonces, aquí tenemos la figura para el molde para armar este tipo de pirámide. Aquí está la base, ¿m? Y las cuatro caras laterales. Bien, planteemos la fórmula. Entonces, el área total es área lateral, que son los cuatro triángulos, más el área de la base. Comencemos con el área de la base. Como es un cuadrado, entonces la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lo que mide uno de los lados del cuadrado, que en este caso es 6.4 pulgadas. Entonces, esa medida de lo que mide el lado de la base se eleva a la 2. Entonces, hacemos la sustitución. Entonces, esta medida es 6.4, lo que mide el lado de la pirámide, se eleva al cuadrado. Hacemos la operación, 6.4 al cuadrado, 6.4 por 6.4. Entonces obtenemos 40.96 pulgadas al cuadrado. Entonces este sería el área de la base, 40.96. Vamos ahora con el área lateral. El área lateral, que es esto, serían los cuatro triángulos, es perímetro de la base por apotema de la pirámide sobre 2. Entonces el perímetro de la base, que es esto, ¿ya? Entonces, como es un cuadrado, sería 4, por lo que mide cada lado del cuadrado. Entonces, que es 6.4. Por el apotema de la pirámide, que aquí lo tenemos, 15.5 pulgadas. Entre 2. Realizo la multiplicación en el numerador de la fracción. Entonces me queda que el área lateral es igual 4 por 6.4 pulgadas por 15.5 pulgadas genera el resultado 396.8. Ya sabemos, pulgada por pulgada, como estoy multiplicando, los exponentes de las unidades se suman, 1 más 1, 2, sobre 2. Y ahora realizamos la división. Entonces, al dividir 396.8 entre 2, entonces obtenemos 198.4 pulgadas al cuadrado. Esto sería entonces el área lateral. Para calcular el área total, entonces es área lateral más área de la base. Sustituimos área lateral, 198.4 pulgadas cuadradas más área de la base, que es 40.96 pulgadas al cuadrado. Hacemos la suma de 198.4 más 40.96, entonces el resultado sería 239.36 pulgadas cuadradas. Acuérdense que cuando se suma, cuando es suma, los exponentes no se suman, sino que solamente se copian porque tienen que ser los mismos. Bien, ya tenemos el área total de la pirámide. Ahora vamos con el volumen. Área de la base por altura de la pirámide entre 3. El área de la base ya la calculamos, aquí la tenemos. Entonces, hacemos la sustitución. Área de la base 40.96 pulgadas cuadradas por, ¿verdad? La altura de la pirámide, que la tenemos aquí, 15.2 pulgadas. Realizamos las operaciones. 40.96 por 15.2, 622.592 pulgadas cúbicas. Acuérdense que multiplico los exponentes de las unidades, se suman. Entonces 2 más 1, entonces ahí queda pulgadas cúbicas o pulgadas a la 3. Ahora realizamos la división. Entonces 622.592 entre 3
Entonces obtenemos 207.5306 pulgadas cúbicas. Al hacer esta división en la calculadora, aquí se generan varias cifras, pero nosotros solamente vamos a tomar 4. Entonces, ya tenemos el volumen y el área total de esta pirámide. Ahora, en el siguiente ejemplo, vamos a hacer ya un ejemplo de aplicación. Entonces, como necesito rotar la figura que del ejercicio, entonces voy a salirme de aquí. Entonces, vamos con el ejercicio número 3. Entonces, ejemplo número 3, se construye una pileta que tiene la forma de un prisma de base cuadrada en posición horizontal. Si las medidas son lado de la base, ¿está bien? Lado de la base, 0.5 metros, ¿m? Altura del prisma, la altura del prisma, 1.2 metros, ¿verdad? La altura del prisma es esto, ¿verdad? Esta es la altura del prisma, ¿verdad? Dice, calcular volumen de la pileta, el volumen de la pileta, y cuántos galones de agua se ocuparían para llenarla. Bien, entonces aquí tenemos un prisma de base cuadrangular, nada más que esté en posición horizontal. Miren, si yo roto esto, miren, si yo roto esto, miren, entonces obtengo, así como lo calculamos en los videos anteriores, cuando vimos los prismas, aquí está, ¿ven? Este es un prisma, ¿verdad? Que su base es un cuadrado. ¿Ya? Pero cuando se construye la pileta, el prisma no se construye en posición horizontal. ¿Mm? Porque si no sería muy incómodo para sacar el agua de la pileta. Entonces, por eso es que este prisma, ¿verdad? Cuando se construye la pileta, ¿verdad? Entonces se construye no en posición horizontal, sino se construye en posición, perdón, no se construye en posición vertical, sino que se construye en posición horizontal, ¿verdad? Para que sea más fácil, ¿verdad? Poder sacar el agua. Entonces, ahí tenemos, esta es la base, ¿verdad? Nada más que repito, la figura está en posición horizontal, no está en posición vertical. Entonces, las dos bases, ¿verdad? Y la altura del prisma. Bien, entonces veamos, ¿qué es lo que me piden primero? El volumen de la pileta, o sea, de este prisma de base cuadrangular. Entonces, planteo la fórmula para calcular el volumen del prisma. Entonces, la fórmula para calcular el volumen del prisma, porque es lo que me piden aquí, entonces es área de la base por altura. Entonces, como la base es un cuadrado, entonces venimos y calculamos el área de la base. Aquí la tenemos, ¿ve? Área de la base, ¿verdad? Es igual, como es un cuadrado, entonces es L elevado al cuadrado. Entonces, el lado de la base, aquí lo tengo, el lado de la base mide 0.5 metros, entonces sería 0.5 metros elevado al cuadrado. Ahí lo tiene. Vamos a hacer algo aquí, acá, para volver a, ahí tenemos para que vayamos haciéndolo por partes. Entonces, volumen, ¿verdad? Entonces, lado de la base al cuadrado, el lado de la base es 0.5 metros elevado al cuadrado. Al hacer la multiplicación, entonces me quedaría 0.25 metros al cuadrado. 0.5 por 0.5. 0.25 metros al cuadrado. Ese es el área de la base. Ahora esa área de la base la multiplicamos por la altura para poder calcular el volumen. Entonces, volumen igual. Área de la base, 0.25 metros cuadrados por altura. La altura de la pileta, mira, la altura de la pileta aquí, entonces sería 1.2 metros. Realizo la multiplicación, entonces me quedaría 0.3 metros cúbicos, ¿verdad? 2 más 1, 3. Recuerden que al multiplicar los exponentes de las unidades se suman. Y la multiplicación de 0.25 por 1.2, entonces da 0.3. Entonces ahí tenemos el volumen, ya tenemos el primer inciso, ¿verdad? El volumen, o sea, el espacio que genera esta pileta que está en posición horizontal. Ahora dice, ¿cuántos galones de agua se ocuparían para llenarla? Entonces lo que tengo que hacer es ver
voy a encontrar el factor de conversión que me convierta de metros cúbicos a galones. Entonces, ese factor de conversión existe, ¿verdad? Entonces, el factor de conversión de metros cúbicos, que es lo que tengo aquí, a galones, es un metro cúbico igual a 264.172 galones. Ese es el factor de conversión, ¿verdad? Que convierte de metros cúbicos, que es lo que tengo yo aquí, a galones, que es lo que me piden. Aquí está el factor de conversión. Ahora bien, ¿qué sucede? Este factor de conversión se puede expresar de dos maneras diferentes. ¿Ya? Aquí está, ¿ve? Todo factor de conversión se puede expresar en fracción, ¿verdad? Y se puede expresar en la fracción de dos maneras diferentes. Miren, se puede expresar como un metro sobre 264.172 galones. O también se puede expresar como 264.172 galones sobre un metro cúbico. De cualquiera de las dos maneras se puede expresar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál de estos dos me conviene usar? Bueno, entonces me conviene usar, ¿verdad? El que me elimine metros cúbicos y me genere galones. Entonces, ¿cuál sería? Este de acá. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, lo voy a plantear. Miren, tengo 0.3 metros cúbicos y lo quiero en galones. Entonces, si aplico este factor, entonces por, ¿verdad? De esta forma, este mismo factor, pero de esta forma, sería 264.172 galones sobre un metro cúbico. Entonces, repito, ¿por qué tiene que ser este? Porque aquí metro cúbico en el numerador se va a eliminar con metro cúbico del denominador. Entonces, metro cúbico en el numerador y metro cúbico en el denominador se eliminan y me va a quedar galones, que es lo que yo quiero. Entonces, ahora solamente hago la operación. Entonces, 0.3 por 264.172 entre 1. Repito, 0.3 por 264.172 entre 1. Entonces, eso va a dar igual a 79.2516 galones. Entonces, esta pileta tiene una capacidad entonces, ¿verdad? Para 79.2516 galones. O sea que esta cantidad de galones es lo que se ocupa para llenarlo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El ejercicio de aplicación. Entonces, cada vez que les den un ejercicio de aplicación, entonces si les piden galones, ¿verdad? O litros, entonces es el factor de conversión, tienen que dárselos, ¿verdad? Porque si no, no van a poder hacer la conversión. Siempre les voy a dar el factor de conversión, ¿verdad? En la tarea, ¿verdad? Si sale un ejercicio de aplicación, les daré el factor de conversión para que puedan ustedes hacer la conversión. Entonces, ya saben, ¿verdad? Que los factores de conversión pueden convertirse en fracción y esa fracción puede expresarse de estas dos formas. ¿Cuál me conviene usar en este caso? Entonces, la que me elimine metros cúbicos, que sería esta, y solamente me queda galones. Para que se elimine metros cúbicos, tiene que estar uno en el numerador y otro en el denominador. Entonces, ahí se elimina. ¿Verdad? Si uso este, entonces me quedan los metros cúbicos, los dos en el numerador, entonces no se van a eliminar. Por eso es que no usé esta forma de la fracción. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos, con esto terminamos la parte de prismas y pirámides. ¿Verdad? Entonces, a partir de esta sección de videos, entonces ya podrán hacer su tarea sobre prismas y pirámides. Cheque, que estén bien.